El hermano David Hernández. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dios bendiga a este joven, Sí, amén. que lo conozco desde chiquitito. Y si le dan un poquito, pero ven. Gloria a Dios. Así pasa mi hermanito con nosotros y él nos lleva el mensaje de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Pase, hermano. Gloria a Dios. Hermanos, que el Señor les bendiga. Amén, hermano. Qué bueno estar con ustedes. Ya tenía un tiempo estar ausente aquí, ¿verdad? Pero Sí. el hermano ahí me jaló las orejas. No, mentira. Son bromas. Qué bueno que el hermano, la amistad que tenemos con él, de ya varios años, y Sí, gracias amén. al Señor, igual a su esposa, a su familia, Amén. Gloria a que Dios. estamos ahí siempre en amistad, y pues un gusto estar también con ustedes. Yo los considero también a ustedes como parte de la familia. Es una familia grande en el Señor, Amén. y eso es lo importante, hermanos. También estamos agradecidos con el Señor y alabamos también su nombre, hermanos, porque nos ha permitido llegar a un nuevo año, ¿verdad? Sí, amén, Yo sé que hermano. muchos han hecho nuevas metas, nuevos planes, propósitos, pero es el Señor, hermanos, que nos ayuda Sí, a amén. continuar. A veces nosotros hacemos planes, pero el Señor tiene otros planes, Amén, amén. y a veces nos molesta eso cuando no sale como queramos, pero el Señor tiene planes mejores. Sí, amén. Y cuando nos sometemos a su soberanía, hermanos, todo sale muy bien, sale perfecto, porque son los planes de Dios. Sí, amén. Así que me alegro estar con ustedes esta mañana. Y si usted anda a subir, hermanos, querido hermano, puede buscar en el libro, en el Evangelio según Lucas. Vamos a estudiar, hermanos, el pasaje de Lucas capítulo 20, versículo 9 en adelante. El tema general que traigo para esta mañana es Dios y su viña. Usted puede ver ahí, hermanos, el título que la Reina Valera presenta es Los labradores malvados. Lucas capítulo 20, versículo 9 en adelante. Si gusta, puede ponerse de pie para leer con reverencia la palabra de nuestro Dios. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña, pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también, golpeado y afrentado, le enviaron con las manos vacías. Versículo 12. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Entonces el Señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizás cuando le vean a él le tendrán respeto. Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo: este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre. Pero él mirándolos dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Si gusta, ore conmigo brevemente. Señor, buen Padre, que estás en tu trono celestial,
estás en lo alto. Señor, exaltamos tu nombre, exaltamos tu palabra, Señor, porque en ella nosotros encontramos el conocimiento, en ellas encontramos la sabiduría, en tu palabra nosotros encontramos, Señor, la vida eterna. Tu palabra también, Señor, nos santificamos, Señor. Es por eso que nos sometemos a ella, nos sometemos a tus estatutos, Señor. Permítenos esta mañana poder saborear, disfrutar esa palabra y que juntos como iglesia podamos gozarnos y aprender más de esta hermosa palabra escrita. Gracias, Señor, por mis hermanos. En el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra a ti. Amén y amén. ¿Puede sentarse, hermano? El tema, hermanos, como le mencionaba, es Dios y su viña. Entonces, la idea, hermanos, de esta mañana es preguntarnos, examinarnos y reflexionar sobre cuál es nuestra manera o cuál es nuestra respuesta ante el llamado del Señor. ¿Cómo estamos respondiendo nosotros al llamado del Señor? También sería de reflexionar esta mañana. ¿Sabemos cuál es el trabajo que el Señor nos ha dado? ¿Sabemos cuál es nuestro trabajo que el Señor nos dio? Y si tenemos un trabajo, hermanos, en el Señor, en la obra del Señor, en la viña del Señor, como hay un canto que dice, ¿verdad? Sí. ¿Debemos de ser diligentes, hermanos, en ese trabajo asignado? ¿O tenemos que ser irresponsables en ese trabajo? ¿Qué piensa usted? Entonces, con base, hermanos, a Lucas 20, Jesús nos presenta cómo es la soberanía de Dios, cómo es la misericordia de Dios y cómo es la justicia para que la iglesia le obedezca. Eso es lo que vamos a estar viendo esta mañana. Jesús nos presenta, hermanos, en Lucas 20, cómo es la soberanía de Dios, la misericordia de Dios y la justicia de Dios para que la iglesia le obedezca. Vamos a ver, hermanos, 4 puntos que son: el Señor, hermanos, es el dueño de la viña. Amén. Yo creo que nadie puede negar de que el Señor es el dueño de esta viña. En segundo lugar, vamos a ver, hermanos, esta mañana de que el Señor es quien asigna el trabajo en su viña. El Señor es quien reparte los roles, los trabajos en su viña. En tercer lugar, hermanos, vamos a ver esta mañana que el Señor tiene sumo cuidado de su viña. El Señor no descuida su viña, el Señor no ha olvidado su viña, sino que el Señor tiene mucho cuidado de esta viña. Y en cuarto lugar, hermanos, el Señor hace justicia también por su viña. Entonces, vamos a tratar de ver esos puntos. Vamos a intentar de explicar qué representa la viña, quiénes son los obreros que esta parábola habla, quiénes son los siervos enviados, quién es el hijo del dueño de la viña y cuál es también la acción final del dueño de la viña con aquellos malos obreros. Eso es lo que vamos a ver esta mañana. Así que en primer lugar, hermanos, si usted me acompaña en el texto, que vimos que el Señor es el dueño de la viña. En Lucas capítulo 20, como todos estamos leyendo, hermanos, puede ayudar a leer versículo 9. Dice: comenzó luego a decir al pueblo esta parábola: un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Hermanos, Jesús acá está enseñando al pueblo en el templo. Y esto, hermanos, era justo antes de ser apresado, de ser llevado ante las autoridades, pero el Señor estaba haciendo su trabajo, estaba predicando y anunciando el Evangelio. Pero cierto, hermanos, cierto grupo de religiosos en ese entonces le interrogaron sobre la autoridad por la que él estaba haciendo, o las señales que él estaba haciendo. Si usted puede leer versículos anteriores, es lo que ocurre, que le preguntan
en el versículo 2, dinos, le dice, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Nosotros, hermanos, sabemos que la autoridad que el Señor tenía, ¿quién se le había dado? Nuestro Padre Celestial. Su Padre Celestial le había dado la autoridad de ir al mundo a predicar el nuevo Evangelio, las nuevas. Y era evidente, hermanos, que el Evangelio chocaba con ellos. La predicación del Evangelio era confrontante contra ellos, pero sin conocer de dónde el Señor venía como Hijo de Dios, ellos lo cuestionaban. Algunos de entre el pueblo lo consideraban como profeta, y eso es lo que dicen ahí más adelante en el versículo 3 dice, respondiendo Jesús les dijo, os haré también una pregunta y respondedme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creíste? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondieron que no sabía de dónde fuese. Hermanos, ellos no sabían de dónde venía el Señor, pero tenían cierto respeto por lo que Él estaba haciendo, porque los judíos lo respetaban, al menos como profeta. Como esos religiosos, hermanos, no pudieron responder ante la pregunta del Señor, Jesús les recuerda o les cuenta la parábola que ya leímos, y eso lo hace, hermanos, para confundirlos. Y el propósito, hermanos, de esta enseñanza era mostrar de dónde provenía su autoridad. Ellos hubieran entendido de que Jesús era el enviado de Dios si ellos lo hubieran entendido de esa manera, si hubieran conocido las Escrituras, ellos le hubieran hecho caso al Señor. El hecho, hermanos, de que el texto nos indica en el versículo 9 de que un hombre plantó una viña, eso indica, hermanos, de que ¿quién tiene el derecho de hacerlo? ¿El dueño o alguien aparte? El dueño, ¿verdad? Entonces el terreno era propiedad de este hombre. Entonces tenía él la voluntad y la capacidad de plantar esa viña. Esta acción, hermanos, nos indica claramente de que Dios es el dueño soberano de todo, mostrando que no hay nadie que lo condicione ni doblegue. De Dios, hermanos, es la autoridad, porque de Él es su propiedad. Por eso el Señor dice en esta parábola, un hombre plantó una viña. Entonces eso significa, hermanos, de que Él es el dueño de todas las cosas. Y esa, hermanos, esta idea no queda al aire, sino que los profetas también habían anunciado esto, hermanos. En Isaías 45, versículo 18, vemos esta hermosa verdad que la encontramos con el profeta Isaías. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Note quién creó los cielos. Jehová. Él es Dios, el que formó la tierra, el que hizo y la compuso. No la creó en vano, dice su palabra, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Note, hermanos, cómo es la soberanía del Señor, que Él hizo los cielos, de Él es, Él la formó, Él la hizo, Él la compuso, Él la ordenó. Pero dice el texto, hermanos, en Isaías, que no la creó en vano, sino que para que fuese habitada, Dios la creó. Y ahí presenta su autoridad, su soberanía. Yo soy Jehová y no hay otro. Hermanos, no hay duda, hermanos, de que Dios es el dueño de la viña. Ahora eso nos hace reflexionar, hermanos, ¿quiénes somos nosotros entonces a la par del Creador? A veces, eso les decía allá en la iglesia central, a veces nos quedamos
porque ya ganamos un poco más del mínimo, pensamos que ya somos absolutos, y somos autosuficientes, o porque ganamos más de $5,000 ya nos creemos poderosos. Pero ¿será que somos algo a la par de Dios? ¿Somos algo a la par de nuestro Creador eterno? No, hermanos, no somos nada a la par de Dios. Por tanto, hermanos, si no somos nada, podemos preguntarnos, ¿podemos sobrepasar su autoridad? ¿Podemos de cierta manera sobrepasar su soberanía? De ninguna manera. ¿Será que los que son jefes, los empleados pueden sobrepasar la autoridad del jefe? No, en ninguna manera. Y eso es lo que nos indica la palabra. Cuando el Señor es dueño de la viña, nosotros como la creación no podemos sobrepasarnos a la autoridad de Dios. Y eso, hermanos, nos lleva, hermanos, al segundo punto, que el Señor es quien asigna el trabajo en la viña. Amén. El Señor es quien asigna lo que vamos a hacer cada uno de nosotros en la viña del Señor. Lean conmigo nuevamente el versículo 9. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola: un hombre plantó una viña, y note cómo dice, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Jesús, hermanos, ahora nos ilustra que este hombre, dueño de la viña, la arrendó a unos obreros. El hecho, hermanos, de que este hombre la arrendara, o sea, la pusiera en alquiler, representa que siempre le iba a pertenecer a este hombre. Sí, amén. De no ser así, hermanos, de que él quería deshacerse de la viña, la hubiera vendido. Pero el texto apunta a que el Señor la arrendó. Amén. Conocemos, hermanos, la naturaleza de arrendar. Es no perder la propiedad, sino que obtener beneficio de esta. Si yo tengo un cuartito o una casita, yo la pongo a alquiler para tener ganancias, ¿verdad? De esa manera, hermanos, el Señor, el dueño de la viña, arrendó la viña a unos obreros para obtener la ganancia. Y eso, hermanos, lo conocemos quizá en el mundo de los negocios como invertir. El Señor estaba prácticamente invirtiendo en esta viña. Este hombre, hermanos, también podemos ver que la arrendó a personas que son capaces de hacer el trabajo adecuado de una viña. Si nota en el texto, dice, la arrendó a unos labradores. No dice que la arrendó a unos carpinteros, por decir algo, a unos pintores, a unos mecánicos. La arrendó a unos labradores. Eso indica, hermanos, que el dueño de la viña, hermanos, estaba dándole esa trabajo a personas que eran capaces de hacer el trabajo. Los labradores son personas encargadas del trabajo agrícola. No eran cualquier tipo de personas, hermanos. Eran personas capaces de hacer ese trabajo. Eran personas competentes de producir en su viña. Ahora, hermanos, la idea de este hombre era generar ganancias con estas personas en una viña que él mismo plantó. Es probable, hermanos, que como empleador diera beneficios a los labradores, y ese hombre dejó todo listo y terminado. ¿Cómo se imagina, hermano, usted en la narrativa, cómo se imagina usted que sea la viña de aquel hombre? Quizás Lucas, lo que leímos quizás no lo ilustra bien, pero si nos vamos al libro de Mateo, hermanos, vamos a poder ver cómo esa misma parábola el Señor tiene cuidado o emplea las herramientas necesarias para los trabajos de esos labradores. Mateo 21:33 dice, oíd otra parábola, siempre el Señor hablando. Hubo un hombre, padre de familia. Miren la característica que el Señor agrega acá, que ese dueño de la viña es padre de familia.
Dice, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Note, hermanos, que esos elementos que aparecen ahí en Mateo, que dice que cercó un vallado, cavó en ella un lagar y edificó una torre. Esos tres elementos indican, hermanos, de que el Señor les proveyó a los labradores lo necesario para que ellos pudieran trabajar. Amén. 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 Los labradores tenían todo seguro en su trabajo, herramientas para poder completarlo. Esa misma tarea, hermanos, Dios le da al ser humano, ser un labrador y administrador de su creación. Y es la misma que debían de continuar los hijos de Abraham. La tarea que tenían los judíos era de predicar, hermanos, y anunciar las maravillas de Dios. Esa era la tarea que tenían los hebreos, la tarea que tenían los israelitas, la tarea que tienen los judíos de anunciar de las maravillas del Señor. Y eso es lo que dicen los salmos. Salmo 105. Salmo 105, si usted puede leerlo. 105, versículo 5. Dice, acordaos, dice, de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios, de sus juicios de su boca, oh vosotros, descendencia de Abraham su siervo, hijos de Jacob sus escogidos. Él es Jehová nuestro Dios, en toda la tierra están sus juicios. Note cómo el salmista les invita a la descendencia de Abraham. Acuérdense, le dice, de las maravillas del Señor, de lo que Él ha hecho, de los prodigios, de los juicios de su boca. Note, hermanos, que esa es la tarea que el pueblo de Israel tenía, de predicar y anunciar las maravillas del Señor. Ahora bien, eso nos pone a nosotros a reflexionar también, porque podemos decir, ¿nos pertenece a nosotros la creación? ¿Será que yo planteo un arbolito y ya por eso me pertenece a mí? ¿Será que yo puedo decir, yo soy dueño de este pedazo de río? ¿Tengo algo que me pertenece de la creación? No, hermanos, el Señor es el dueño. Y si, hermanos, tenemos ese pensar, ¿será que podemos hacer con la creación lo que nosotros queramos? ¿Podemos dañarla? ¿Podemos destruirla porque pensamos que somos de nuestra? ¿Nosotros será que también nos metimos a la fuerza, a la viña, para estar ahí? ¿Será que nos metimos nosotros a trabajar en la viña? No, hermanos, el Señor es el que nos asigna el trabajo. Nosotros estamos acá, hermanos, respondiendo a un llamado del Señor. Estamos acá, hermanos, porque el Señor nos ha puesto un rol, un trabajo de trabajar en la viña del Padre. Entonces, si hemos entendido esto, si estamos trabajando para el Señor, ¿por qué entonces no proclamamos de la grandeza de Dios? Muchas veces nos acomodamos y decimos, bueno, yo ya estoy en la viña, ya tengo el trabajo, pero no lo hacemos, no lo estamos ejecutando como Dios quiere. Entonces, ¿por qué no estamos proclamando de la grandeza de Dios y nos quedamos callados? Ahora eso nos lleva al tercer punto también, hermanos, de que como Él proveyó todas las cosas, las herramientas para sus obreros, eso significa que el Señor tiene sumo cuidado de su viña. El Señor tiene mucho cuidado de su viña y no va a dejar de que nadie haga un mal trabajo. Leamos nuevamente el versículo 9, hermanos, en Lucas 20. Comenzó luego a decir al pueblo esa parábola: un hombre plantó una viña, la arrendó a unos labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías.
volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también golpeado y afrentado le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar a un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizás cuando le vean a él le tendrían respeto. Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo: este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Hermanos, Jesús en la narrativa de esta parábola añade una serie de detalles que indican su presencia. Aunque el texto, hermanos, el texto nos está diciendo que Él se ausentó por mucho tiempo, la idea no es que descuidó la viña. Algunos pudieran sugerir un olvido de sus responsabilidades, algunos pudieran decir que el Señor olvidó la viña, pero el texto demuestra todo lo contrario. Y el hombre de la viña envía siervos. Esto, hermanos, indica que Él estaba pendiente de la viña. Él estaba cuidando la viña, aunque sea retirado. El hombre envía siervos para poder conseguir las ganancias obtenidas de la labor de los labradores. Parece indicar que la narrativa indica que el dueño conoce los tiempos agrícolas, ya que nos dice y a su tiempo. Note donde dice el versículo 10: y a su tiempo envió un siervo a los labradores. ¿Cuál era ese tiempo, hermanos? Eso sugiere, hermanos, el tiempo ya de la cosecha, el tiempo cuando ya tenía que recoger los frutos. Eso sugiere, hermanos, que el dueño de la viña tenía conocimiento profundo de los principios de la siembra y la cosecha, y entonces envía, cuando la cosecha ya está lista, envía a los siervos a recoger las ganancias. Esos no fueron bien recibidos según Mateo, Marcos y Lucas. Pero aunque no hay un consenso, hermanos, general del recibimiento de estos siervos, lo que podemos notar en el texto es que algunos golpearon, a otros los hirieron, a otros los afrentaron, a otros los apedrearon, a algunos los mataron. Eso es lo que fue el recibimiento de estos siervos. Pero a ninguno de estos mandaron de regreso con las ganancias del dueño. ¿Quién cree usted que se quedó con las ganancias? Ellos tenían la idea de quedarse con las ganancias. En ese punto, hermanos, de la narrativa podemos notar el sumo cuidado del dueño de la viña y la paciencia. Note, hermanos, que en el texto nos indica una paciencia o misericordia de este dueño de la viña ante los malos obreros. Sinceramente me pongo a pensar, a comparar, que no es un salvadoreño, porque cuando nosotros vemos un salvadoreño es de mecha corta, ¿verdad? Y si mandamos a cobrar lo que nos pertenece y nos salen así malos, rápido mandamos los del CAM, a la PNC, ¿verdad? Pero ese hombre parece tener tanto cuidado, tanta misericordia, y dice: bueno, voy a mandarlo una segunda vez, voy a mandarlo una tercera vez. Parece, hermanos, que tiene mucha paciencia. Sin embargo, hermanos, ese dueño de la viña sigue interesado en recoger sus frutos y darles una oportunidad más a los labradores. Por lo que ese dueño de la viña envía ¿a quién? A su hijo a buscar las ganancias. Y es así, hermanos, como estos malos obreros, al verle, lo asesinan sin misericordia, maquinando y quedarse con la viña, quedarse con la heredad, quedarse con las ganancias. Miren cómo eran de malvados esos obreros.
Después de haber dañado a los siervos anteriores que habían sido enviados, al ver al hijo dijeron: matémoslo y quedémonos con la ganancia. Esos sabían que el que venía ahí era el hijo del dueño. Si podemos, hermanos, notar y contar las veces que el Señor tuvo misericordia de los labradores, no quiso tomar acciones cuando maltrataron y asesinaron a los otros siervos. La actitud de estos hombres, sin duda, hermanos, es pecaminosa. Era egoísta, es violenta. Y en contraste, hermanos, encontramos la bondad del padre de familia. En contraste, encontramos la paciencia de este dueño de la viña. ¿Cómo eran los labradores? Malvados, asesinos, ladrones. Pero el padre de familia, el dueño de la viña, misericordioso, paciente, bondadoso. Los labradores entonces tuvieron muchas oportunidades para hacer lo que les correspondía y entregar las ganancias de su trabajo, pero estaban cegados con la maldad. Ellos querían quedarse con las ganancias. Ahora mire esta actitud, hermanos, del carácter de Dios. Lo refleja o lo representa Miqueas, el profeta Miqueas, capítulo 7. El profeta Miqueas expresa muy bien el carácter de Dios. Miqueas 7:18. Mire cómo dice, hermano: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita ¿en qué dice, hermanos? En misericordia. Mire, hermanos, cómo es de Dios, de bondadoso, de cuidador. ¿Qué Dios como tú, dice, pregunta el profeta, que perdona la maldad, olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. La misericordia de Dios es un atributo más de nuestro Dios perfecto. Y eso, hermanos, nos invita a reflexionar sobre lo siguiente. ¿No ha mostrado, hermanos, en nosotros mucha misericordia Dios? Sí. Yo creo que cada mañana, como dice su palabra, se renueva su misericordia. Y si nos ponemos a contar cuántas veces hemos sido malos, yo creo que no terminamos contando cada uno nuestras maldades. Y por tanto que podemos reflexionar que Dios ha mostrado muchas veces su misericordia en amor hacia nosotros. Amén. Y no hay, hermanos, una expresión mayor de amor de Dios que haya dado la vida de su Hijo por los pecadores. Amén. Amén. No hay una expresión mayor de Dios Padre al enviar a su Hijo a morir por gente mala, por gente perversa, por gente pecadora. No hay una expresión mayor de amor que esa. Entonces, si sabemos todas esas cosas, toda esa verdad bíblica, entonces ¿por qué despreciamos el sacrificio de Cristo con nuestra desobediencia? Somos desobedientes, hermanos, cuando estamos trabajando para el Señor. Queremos, hermanos, querer tener las ganancias del Padre. Queremos nosotros llevarnos los aplausos, queremos que nosotros nos llevemos los halagos, la exaltación, pero, hermanos, despreciamos el sacrificio de Cristo, que Él merece toda la gloria, toda la exaltación. Sí, amén. Él es el único que merece la gloria y la alabanza. Entonces, hermanos, no despreciemos el sacrificio de Cristo. No seamos desobedientes al llamado de Dios. Sí, amén. Y eso pasó, hermanos. Lo que vamos a ver ahora, el punto final, es que el Señor hace justicia por su viña. Aunque bien, hermanos, leímos de que el Señor se deleita en la misericordia, se deleita, hermanos, en ser paciente, pero con los inconversos, con los malos, va a llegar un momento que su paciencia se va a agotar. Amén. Amén. Leamos, hermanos, el texto del 15 al 19 de Lucas 20.
y le echaron fuera de la viña, dice el versículo 15, al hijo, ¿verdad? Sí, amén. Y le mataron. ¿Qué pues, pregunta el Señor Jesús, les hará el Señor de la viña? Ahora la afirmación es: vendrá y destruirá a estos labradores y dejará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre. Pero él mirándolos dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Hermanos, creo que eso es muy fuerte. Jesús encierra en esta parábola esta tremenda pregunta diciendo: ¿qué pues hará el Señor de la viña? Creo que la respuesta lógica será hacer justicia. El dueño lo destruirá. El pueblo, hermanos, quien era la audiencia original de esta parábola, según lo que dice el versículo 1, se llenó de temor y exclamaron: Dios nos libre. Entonces podemos ver, hermanos, que ellos en su dureza de corazón comprendieron de que el Señor estaba hablando de ellos mismos. Ahora Jesús, al ver la respuesta de la gente que intentaba darle más luz al asunto, el Señor cita Salmo 118, 22, donde dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza Amén. del ángulo. Si recordamos, hermanos, el objetivo de las parábolas era confundir a los fariseos. En Lucas, más atrás, capítulo 8, versículo 9, dice: y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esa parábola? Y él le dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Hermanos, es decir, que el Señor usaba estas parábolas para poder confundir a los fariseos, para poder confundir a los principales de los judíos, porque ellos no querían entender la palabra de Dios. Lo que la narrativa, hermanos, nos indica, nos presenta, queda claro: a estos labradores malvados les hará caer un gran castigo por haber rechazado al hijo del dueño de la viña, por haber asesinado al heredero de la viña. Lo que podemos observar también como lectores, Jesús se anuncia como el Hijo del Hombre, que de ahí proviene su autoridad. ¿Recuerdan de dónde salió esa parábola? Preguntando: ¿qué autoridad tiene para hacer estas señales? Precisamente los sacerdotes y los escribas querían apresarles aún más, pero no pudieron hacerlo. Y ese es que el castigo de los labradores malvados no tiene comparación. Sin embargo, hermanos, la viña no se pierde y su cuidado es delegado a otros. El cuidado de la viña ahora ya no le va a pertenecer a esos labradores malvados, sino que ahora el trabajo de la viña es asignado a otros. Ahora Proverbios 17, porque el Señor habla sobre el castigo de los malos. En Proverbios 17:13 dice: el que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. Ahora podemos reflexionar en esto diciendo: ¿el Señor dejará pasar la maldad de los impíos? ¿Será que el Señor va a pasar por alto la maldad de los pecadores? No, hermanos, como dice el pastor, Él retribuye
según nuestras obras. Si nosotros somos malvados, el Señor de esa forma nos va a pagar. Si sabemos que Dios es justo, ¿qué nos corresponde entonces hacer a nosotros como malos obreros? ¿Qué debemos hacer ahora si estamos fallando? Sería de preguntarnos, ¿verdad? Si estamos en la viña trabajando para el Señor y si queremos quedarnos con las ganancias, ¿cómo va a responder el Señor ante esa respuesta? Debemos de preguntarnos, hermanos, para dar una buena respuesta al Señor. Ahora, hermanos, en conclusión, a simple vista no podemos dar nombres de referencia en esta parábola diciendo de quién es el dueño de la viña, aunque ya nosotros, porque tenemos toda la revelación completa, sabemos quién es el hijo del dueño de la viña. Pero si nos vamos a Isaías 5:1, el Señor nos puede dar una idea de lo que significa acerca de la viña del Señor. Isaías 5:1 dice: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Note, hermanos, la semejanza de esto con la palabra del Señor, y note que lo está haciendo un profeta cientos de años atrás. Ahora, versículo 3 dice: ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, buscad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvias sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Note, hermanos, como el Señor es el que plantó la viña, la edificó, pero no recibió lo que él esperaba. Por tanto, él hizo un cambio. Ahora, ¿cómo entienden ahora los apóstoles esa parábola? ¿Cómo ellos la enseñaron? Y es que si nos vamos a Hechos capítulo 4, vamos a encontrar que el apóstol Pedro, hablando también sobre, recuerdan que mencionamos quién era la piedra angular del Salmo 105, ¿verdad? Que el Señor Jesús también anunció. Hechos capítulo 4, versículo 9, o leamos el 8. Entonces Pedro, note, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a este hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo y de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Versículo 11. Este Jesús, que dice, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Hermanos, Jesús es ese hijo asesinado
por los malos labradores. Sí, Él es la piedra rechazada que hablan los salmos, y los labradores malvados son el pueblo de Israel. Ellos debían anunciar las maravillas de Dios, ellos debían anunciar a las naciones lo que Dios había hecho, pero ellos no lo hicieron. Es por eso que Dios les quita esa tarea y se la da a la iglesia. Amén. ¿Se alegra por eso? amén. Para que ahora, hermanos, en el tiempo de los gentiles, según Isaías y Daniel, se predique sobre el reino de Dios. Sí, Entonces, la tarea de nosotros, los obreros, es de la iglesia. amén. Tenemos que predicar acerca del reino de Dios. Este es un llamado a nosotros como iglesia a escuchar fielmente la orden del Señor de predicar el Evangelio, porque la autoridad de lo que preguntaban los sacerdotes, los fariseos, los escribas, la vemos en Jesucristo, según vemos en Mateo 18, cuando Él dice: toda autoridad me es dada. Hermanos, esa es la autoridad, hermanos, que el Señor tiene de parte de Dios, y es un llamado a ser buenos obreros de su viña. También, hermanos, es un punto de reflexión sobre estar atentos a escuchar los constantes avisos del dueño de la viña. ¿Cuáles eran esos constantes avisos al pueblo de Israel? El Señor le envió profetas, se envió mensajeros, se envió palabras, pero ¿qué hacían ellos? Ellos mataban a los profetas, los apedreaban. Entonces, a los obreros les habló por medio de profetas, pero ellos nunca hicieron caso. De igual modo, hermanos, nosotros, Dios tiene misericordia. Amén. Y envía, ahora en este tiempo, ya no envía profetas, ahora envía predicadores, para que recordemos de generar frutos de la ganancia de la viña. Ahora los profetas ya no están, pero tenemos predicadores que predican lo que el Señor ya ha dado por medio de la palabra. A ellos hay que tenerles atención, prestarle atención a estos predicadores. Ahora bien, finalmente pregunto, para que reflexionemos todos, ¿qué estoy haciendo, hermano? ¿O qué estoy haciendo yo por la viña del Señor? ¿Qué estoy haciendo por la viña del Señor? ¿Estoy apropiándome de las ganancias? ¿Será que cada mes estoy agarrando de la ganancia del Señor? ¿Qué espera el Señor de mi trabajo? Reflexionemos en eso, hermanos, y que el Señor nos vea como buenos obreros de su viña. Si gusta, ore conmigo, hermanos. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque hemos logrado, Señor, ver que tú eres el dueño de la viña. Nosotros solo somos simples obreros de este trabajo que tú nos has dado. Señor, de tal manera, permítenos ser responsables, permítenos ser diligentes al trabajo que tú nos has encomendado. Permítenos darte las ganancias a ti, darte la gloria a ti, que no quedarnos nosotros con los aplausos, quedarnos con lo que no nos pertenece, sino que darte la gloria a ti, Señor. Permite que mis hermanos puedan trabajar bien en la obra y que podamos juntos ser edificados y darte la alabanza a ti. En el nombre de Jesús te hemos